Imagina que en medio de la noche, te despiertas con el olor a humo, las paredes crujen, el calor se vuelve insoportable, y escuchas el grito de tu hijo atrapado entre las llamas. ¿Qué harías? ¿Correrías para salvarte, o lo arriesgarías todo, incluso tu vida, por él? Esta es la historia real de una madre que no solo enfrentó lo impensable, sino que, en medio de la tragedia más dolorosa de su vida, hizo algo que pocos se atreverían: salvó 3 vidas mientras perdía a su propio hijo. Antes de continuar con esta historia tan poderosa, te invito a que te suscribas al canal, porque aquí compartimos relatos reales que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y el valor humano. Si este video logra emocionarte o inspirarte, dale like, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y déjanos un comentario abajo contándonos qué harías tú en una situación así. Tu apoyo hace toda la diferencia para que podamos seguir trayendo historias como esta. Era una noche común en la ciudad de Mendoza, Argentina. María, una madre de 34 años, había acostado a su hijo Tomás, de apenas 6, después de leerle su cuento favorito. El invierno había llegado fuerte ese año, y una pequeña estufa a gas mantenía caliente el cuarto del niño. Todo parecía normal. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y adentro reinaba la calma de un hogar lleno de amor. María se sentó en el sofá con una taza de té y pensó en lo rápido que estaba creciendo su hijo. La vida no era perfecta, pero en ese momento, todo lo parecía. Alrededor de la medianoche, se quedó dormida en el sillón. Unos ruidos extraños comenzaron a sonar a lo lejos, pero ella no se despertó de inmediato. El destino, sin embargo, estaba a minutos de cambiarlo todo. Un fuerte estallido la hizo abrir los ojos de golpe. El olor a quemado era penetrante, y una nube de humo ya cubría el pasillo que llevaba a los dormitorios. Gritó el nombre de Tomás con desesperación, pero no escuchó respuesta. Corrió sin pensar, con el corazón en la garganta, y vio cómo las llamas consumían la puerta de la habitación de su hijo. El calor era insoportable, pero su instinto de madre era más fuerte que cualquier miedo. Intentó entrar, pero el fuego ya había bloqueado el acceso. Tosía sin parar, sus ojos ardían, y por un instante pensó que no lo lograría. En ese momento de angustia absoluta, una explosión en la cocina la hizo tambalearse. No podía quedarse ahí. Salió a la calle pidiendo ayuda, desesperada, llorando, gritando, buscando auxilio de los vecinos, de cualquiera. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado, porque mientras su propio mundo se derrumbaba, María tomó una decisión que cambiaría otras vidas para siempre. Los vecinos, alertados por los gritos desgarradores de María, salieron de sus casas con linternas, baldes de agua y teléfonos en mano. Algunos intentaban calmarla, otros llamaban a los bomberos. El fuego ya se veía desde la calle, consumiendo el pequeño hogar en cuestión de minutos. María, en shock, repetía sin cesar: mi hijo está adentro. Tomás está adentro. Un joven vecino llamado David, de apenas 22 años, intentó ingresar por la ventana trasera, pero las llamas lo hicieron retroceder. María lo empujó, decidida a entrar ella misma. Los demás tuvieron que sujetarla a la fuerza. Su desesperación era tal que su cuerpo temblaba, pero su mirada seguía fija en la casa, como si esperara un milagro. La impotencia la estaba desgarrando por dentro. Los bomberos llegaron después de lo que pareció una eternidad. Inmediatamente entraron al lugar mientras el fuego rugía como una bestia furiosa. María se arrodilló en la vereda, con las manos juntas, rezando entre lágrimas. Cada segundo era una tortura. Cada chispa que salía por las ventanas era como una puñalada. En su mente solo había una imagen: el rostro de su pequeño Tomás. Finalmente, uno de los bomberos salió con algo en brazos. Era el cuerpo del niño. María corrió hacia él, pero la detuvieron. No la dejaban acercarse. En ese momento,
El mundo se apagó para ella. El grito que lanzó fue tan profundo que incluso los más fuertes de los presentes sintieron como se les rompía algo por dentro. El corazón de una madre había sido arrancado, pero lo que nadie sabía aún era que esa misma noche, esa misma mujer que acababa de perder a su hijo, estaba a punto de convertirse en heroína. Mientras los bomberos trabajaban para controlar el incendio, comenzaron a evacuar las casas vecinas por precaución. Una de esas casas, contigua a la de María, albergaba a una pareja de ancianos y una niña de 8 años. El humo empezaba a filtrarse por las paredes, y en el caos general, nadie se había dado cuenta de que aún estaban adentro. María, a pesar del estado de shock, escuchó el murmullo de alguien diciendo que aún quedaban personas atrapadas al lado. Su cuerpo se movió sin que su mente pudiera detenerlo, como si una fuerza invisible la guiara. Corrió hacia la puerta de la casa vecina y la empujó. No pensó en el dolor, en el humo ni en el peligro, solo pensó: no puedo permitir que otra madre pierda a su hija esta noche. Dentro de la casa, todo era oscuridad y humo espeso. Tosía, apenas podía ver, pero gritó para hacerse oír. Una voz débil respondió desde el fondo. Era la niña, aferrada a su abuela. María se acercó a tientas, tropezando con muebles y cubriéndose la boca con su camiseta. Cuando las encontró, la abuela estaba desmayada y el abuelo apenas podía sostenerse de pie. Con esfuerzo sobrehumano, cargó a la niña en brazos y ayudó al abuelo a caminar. En la puerta, gritó pidiendo ayuda. Uno de los bomberos la vio y corrió hacia ella para cargar a la abuela. En minutos, los tres fueron llevados a salvo al otro lado de la calle. La niña no paraba de llorar, pero estaba viva, y todo gracias a la acción de María. Aún empapada en lágrimas, con las manos chamuscadas y el corazón roto, María no dijo una sola palabra. Se quedó de pie mirando el fuego, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque hubiese pagado el precio más alto. Los días siguientes fueron una mezcla de condolencias, homenajes y silencios pesados. La comunidad estaba consternada. En cada esquina se hablaba del valor de María, de su tragedia, y del milagro que había provocado en medio del infierno. Pero para ella, nada de eso importaba. Había perdido a su hijo. Ningún acto heroico podía devolverle eso. El funeral de Tomás fue una ceremonia íntima. María apenas habló. Se aferraba al osito de peluche favorito de su hijo, el único objeto que sobrevivió al incendio, encontrado chamuscado entre los escombros. Los vecinos colocaron flores y cartas frente a la casa quemada, que se volvió un altar improvisado. Sin embargo, María evitaba pasar por allí. La culpa era su sombra, aunque todos le decían que había hecho lo imposible, que no era su culpa. Ella se repetía una y otra vez: debí haberlo salvado, yo debí estar allí antes. Esa voz interna era más cruel que cualquier crítica externa. Dormía poco, comía menos, y el brillo en sus ojos había desaparecido. Pero algo comenzó a cambiar cuando la madre de la niña salvada fue a visitarla. Le llevó un dibujo hecho por la pequeña. Era María rodeada de luz, con alas como un ángel. Mi hija no deja de hablar de ti. Dice que fuiste enviada por Dios para protegerla, dijo la mujer con lágrimas en los ojos. Aquel gesto fue como una semilla plantada en un terreno árido. María no respondió, pero esa noche, por primera vez, encendió una vela frente a la foto de Tomás y dijo en voz baja: ayúdame a encontrar paz, mi amor, porque aún no sé cómo seguir. Con el pasar de las semanas, la historia de María se esparció más allá del barrio. Periódicos locales contaron su hazaña, y en redes sociales se viralizó su valentía. Muchos la llamaron la Madre de Fuego, otros, simplemente, no tenían palabras. Pero los más importantes eran aquellos a quienes salvó. El abuelo, ahora en recuperación, escribió una carta que fue leída en una reunión comunitaria. Ella no solo salvó nuestras vidas, nos enseñó que incluso en medio de la peor oscuridad,
Existe una chispa de humanidad que brilla más fuerte que cualquier incendio. Las palabras emocionaron a todos los presentes. La niña, por su parte, comenzó a dibujar ángeles en todas partes. Su psicóloga decía que María se había convertido en su símbolo de protección. Cada vez que tenía miedo de dormir, abrazaba una muñeca que llamaba Mari, y cada vez que hablaba de la noche del incendio, no mencionaba el fuego, solo hablaba de la señora que vino con la luz. María no estaba acostumbrada a tanta atención, rechazó entrevistas y premios. Decía que no había hecho nada especial, pero dentro de sí, algo estaba cambiando. El amor de su hijo, reflejado en las vidas que salvó, comenzaba a abrir una pequeña puerta en su alma, una puerta por donde entraba, lentamente, un poco de esperanza, una esperanza que la llevaría, sin saberlo, a un nuevo propósito. Un año después del incendio, María se había mudado a otra zona, tratando de empezar de nuevo. Seguía visitando la tumba de Tomás cada semana, llevando flores blancas y hablándole en voz alta como si aún pudiera escucharla, pero ya no lloraba todo el tiempo. Algo dentro de ella había sanado, aunque no del todo. Inspirada por su experiencia, comenzó a colaborar con una organización no gubernamentales local que ayuda a víctimas de incendios domésticos. Les brindaba apoyo emocional, contaba su historia en pequeños grupos y, poco a poco, transformaba su dolor en herramienta de empatía. Descubrió que su historia tenía poder, poder para consolar, para inspirar y para salvar. Un día, en una charla en una escuela primaria, una niña levantó la mano y preguntó, ¿y tu hijo? ¿Dónde está ahora? María sonrió con tristeza y respondió, está en el cielo, cuidando a todos los niños como tú. Aquel momento la marcó profundamente. Al salir de la escuela, sintió una brisa cálida en el rostro, y por primera vez, lo interpretó como un abrazo de Tomás. Desde entonces, María fundó un pequeño grupo llamado Almas de Fuego, dedicado a educar sobre prevención de incendios y apoyar a quienes han sufrido pérdidas similares. Su nombre comenzó a circular por instituciones, escuelas y grupos de ayuda, pero ella siempre decía, no soy una heroína, solo soy una madre que no pudo salvar a su hijo, pero que aún así salvó a otros. Y aunque el vacío seguía allí, lo habitaba ahora una certeza, el amor verdadero no muere con las llamas, se transforma, se extiende y toca otras vidas. La pequeña organización Almas de Fuego que María había fundado empezó con reuniones humildes en el salón de una parroquia. No había presupuesto, ni empleados, solo ella y un par de voluntarios. Pero lo que sí había era algo mucho más poderoso, historias reales, corazones heridos buscando consuelo, y la voz de una mujer que hablaba desde la experiencia. Cada vez que compartía su historia, no lo hacía con dramatismo, sino con humanidad. Contaba cómo se sentía impotente, cómo su mundo colapsó, cómo pensó que no sobreviviría, y eso hacía que los demás bajaran sus propias defensas. No se sentían solos, encontraban en María una guía, una madre, una hermana del alma. Con el tiempo, comenzaron a llegar más personas. Algunos llevaban fotos de familiares perdidos, otros simplemente venían en silencio, se sentaban, escuchaban y lloraban juntos. Era como un jardín que nacía del suelo quemado, y en medio de ese jardín, María empezaba a florecer también, aunque no sin cicatrices. Un periodista local decidió hacer una nota sobre el proyecto. La entrevista fue sencilla, pero impactó a muchos. A los pocos días, comenzaron a llegar donaciones. Una empresa de seguros contra incendios ofreció patrocinar los talleres. María, al ver cómo crecía todo, no podía evitar mirar al cielo y murmurar, ¿ves, hijo mío? Esto es por ti. Así, aquella mujer que una vez gritó de dolor en una calle envuelta en llamas, ahora se convertía en llama viva, pero una llama que no destruye, una que ilumina. Una tarde cualquiera, mientras preparaba materiales para un taller,
María recibió una carta sin remitente. Al abrirla, su corazón se detuvo. Era un dibujo, uno que conocía muy bien. Era de su hijo Tomás, hecho semanas antes del incendio. Un dibujo que ella creyó perdido. Mostraba una casa en llamas, y a su madre como una heroína con capa, salvando a 3 personas. Las manos de María temblaban. ¿Cómo había llegado ese dibujo hasta allí? No tenía explicación, pero al reverso, había una nota escrita con letras infantiles: mamá, tú eres mi supermamá, yo sé que puedes ayudar a los demás. No pudo evitar romper en llanto, no de tristeza, sino de algo más profundo, gratitud y asombro. Horas más tarde, descubrió que la vecina que había ayudado durante el incendio, la madre de la niña que sobrevivió, había encontrado el dibujo en un cuaderno quemado entre los restos de su propia casa. Lo había guardado todo ese tiempo, esperando el momento adecuado para entregarlo, y ese momento había llegado. Aquel dibujo se convirtió en el símbolo de su organización. Lo escanearon, lo imprimieron en afiches, en camisetas, en folletos, y cada vez que alguien lo veía, preguntaba: ¿quién es ese niño? María respondía con una sonrisa tenue: mi hijo, el que me enseñó a seguir adelante. El dibujo era más que una pieza de papel, era una señal, un mensaje desde el corazón de un niño que, incluso en la muerte, seguía guiando a su madre. No todo fue luz. Meses después, María recibió una llamada angustiante. Una de las familias que había asistido a sus talleres sufrió un nuevo incendio en su vivienda improvisada. La madre resultó gravemente herida y su hijo pequeño fue trasladado de urgencia al hospital. María no dudó, tomó un taxi y fue directamente al lugar. En el hospital, la situación era crítica. El niño estaba estable, pero la madre necesitaba una operación urgente. María no era parte de la familia, pero cuando el médico dijo que necesitaban autorización para un procedimiento de alto riesgo, sin pensar firmó como responsable. Aquello conmovió a los presentes. Había actuado como si fuera su propia sangre. Pasó la noche en una silla dura, sin dormir. Sostuvo la mano de aquella mujer mientras ésta deliraba entre la vida y la muerte. Le habló con suavidad, le recordó que su hijo estaba vivo, que debía luchar. En su mente, revivía su propio calvario, pero esta vez, no estaba paralizada. Esta vez, tenía el poder de hacer la diferencia. La operación fue un éxito. Cuando la mujer despertó, lo primero que vio fue a María. ¿Eres un ángel?, preguntó entre lágrimas. María negó con la cabeza y le acarició el cabello. No, soy solo una madre, como tú. Esa noche quedó grabada en la memoria del personal del hospital, no porque hubiera sido una tragedia, sino porque fue una noche donde el amor y la solidaridad vencieron al miedo y a la oscuridad. María fue invitada a participar en un evento nacional sobre prevención de desastres. Nunca se había parado frente a tanta gente. El escenario era grande, las luces intensas, las cámaras apuntando, pero al mirar al público, vio algo familiar, miradas sedientas de sentido, y decidió hablar, no como experta, sino como madre. Contó la historia de Tomás, describió el incendio, el dolor, la desesperación, pero también habló de la elección que cambió su vida: ayudar a otros, incluso en medio de la propia tragedia. A medida que hablaba, el silencio se hacía más profundo. Nadie respiraba. Cada palabra era una chispa de verdad que iluminaba el auditorio. Al finalizar, hubo un aplauso de pie. Algunos lloraban, otros le dieron las gracias. Pero lo más importante ocurrió después. Decenas de personas se acercaron para decirle que su historia les había dado el valor de enfrentar sus propios incendios interiores, de volver a amar, a perdonar, a empezar de nuevo. María entendió, en ese momento, que las palabras no solo consuelan, también salvan. Decidió escribir un libro, no uno comercial, sino una recopilación de testimonios, de vivencias, de cicatrices. Lo llamó Fuego que Transforma, y ese libro, años después,
sería usado en escuelas y programas sociales de todo el país, porque cuando una madre habla desde el alma, el eco llega donde ni las llamas pueden alcanzar. Se cumplía un año exacto desde la noche del incendio. María organizó una vigilia silenciosa frente al terreno donde antes estaba su casa. Ahora, era un jardín comunitario. Allí crecían flores donadas por los vecinos, y al centro, una placa de bronce con el nombre de Tomás. El barrio entero se reunió. Nadie quiso faltar. Cada persona llevaba una vela. No hubo discursos largos, solo música suave, abrazos y miradas llenas de emoción. Cuando María tomó el micrófono, su voz era firme, aunque cargada de emoción. Mi hijo no murió en vano. Él me enseñó que incluso la pérdida más dura puede ser semilla de algo hermoso. Muchos lloraron con ella. Al encender su vela, una a una, las luces comenzaron a formar un círculo alrededor de la placa. Desde arriba, parecía un sol en medio de la noche, una imagen que quedó grabada en todos los corazones presentes. Esa noche, María no se sintió sola. Miró hacia el cielo, respiró hondo y por primera vez no sintió el peso del dolor, sino la ligereza del propósito cumplido, porque cuando una vida termina, no siempre desaparece, a veces, simplemente se transforma en miles de otras. Y la historia de una madre que lo perdió todo, pero aún así salvó 3 vidas, se convirtió en una llama eterna. La historia de María empezó a viajar más allá de su ciudad. Gracias a las redes sociales, personas de otros países comenzaron a escribirle. Le contaban cómo habían perdido seres queridos, cómo habían sentido que el dolor les había destruido, y cómo su historia les había devuelto un poco de esperanza. María respondía cada mensaje con palabras cálidas, como si cada desconocido fuera parte de su propia familia. Un día, recibió un video de una niña en Perú, que decía haber tenido miedo de volver a dormir después de un incendio en su casa, pero tras ver un fragmento de la charla de María, había encontrado valor. Quiero ser fuerte como tú, decía con lágrimas en los ojos. Aquello rompió cualquier muro que quedara dentro del corazón de María. Ella entendió, entonces, que su dolor había trascendido fronteras. Ya no era solo la historia de una madre que perdió a su hijo, era una antorcha que cruzaba océanos, encendiendo corazones apagados. Esa realización le dio un nuevo impulso. Empezó a grabar videos semanales con mensajes de consuelo, de resiliencia, de fe. Con el tiempo, una comunidad entera creció en torno a ella. Personas que nunca se habían visto en persona compartían sus experiencias, se consolaban, se alentaban. Era como si un solo incendio, aquel que le arrebató a Tomás, hubiera encendido miles de fuegos nuevos, pero esta vez, de amor y solidaridad. Y en cada uno de esos ecos, María oía a su hijo, no con los oídos, sino con el alma. Una fundación internacional que apoyaba víctimas de catástrofes naturales se enteró del trabajo de María y decidió invitarla a un congreso en Ginebra. Cuando leyó el correo, pensó que era una broma. Una mujer sencilla, madre viuda, sin títulos, en una conferencia con expertos y autoridades del mundo entero, pero la invitación era real. Dudó, sintió miedo, inseguridad. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si se equivocaba? Fue entonces que recordó las palabras que una vez su hijo le dijo después de una tormenta: tú no necesitas ser perfecta, solo necesitas ser tú. Así que aceptó, con el corazón en la mano, y la maleta llena de sueños. Viajó por primera vez en avión, lloró al ver las nubes desde arriba, sintiendo que su hijo volaba junto a ella. Al llegar a Ginebra, la recibieron con respeto y admiración. Era la única ponente sin formación académica, pero cuando habló, el auditorio entero cayó en silencio. Contó su historia sin adornos, describió el dolor, el coraje, los rostros de los que ayudó, la lucha diaria, y cuando terminó, hubo un aplauso largo, sentido, que no tenía fin. Muchos de los expertos se acercaron luego no a darle consejos, sino a pedirle los suyos.
María había cruzado un océano, no solo con aviones, sino con su verdad, y entendió que el dolor, cuando se comparte con amor, se convierte en puente. Al regresar a su ciudad, María fue recibida como una heroína, pero ella seguía siendo la misma, humilde, comprometida, incansable. Una tarde, al pasar por el jardín conmemorativo donde estaba la placa de Tomás, notó que los niños del barrio jugaban sin miedo. Corrieron hacia ella y le dijeron: «Queremos pintar algo aquí». La idea se convirtió en proyecto. Con ayuda de artistas locales, vecinos y jóvenes, comenzaron a pintar un mural en la pared de una vieja casa destruida por el fuego. El mural no era triste, mostraba una ciudad en llamas, sí, pero con manos que rescataban, con corazones que brillaban, con niños que volaban entre nubes. En el centro del mural, una figura especial, un niño con capa roja, sosteniendo una linterna encendida. No era necesario decir quién era, todos lo sabían. Era Tomás, convertido en guardián eterno de esa comunidad que había renacido entre las cenizas. El mural atrajo la atención de medios, turistas y visitantes, pero para María, era más que arte, era una oración pintada, una manera de decir que la tragedia no tenía la última palabra, que la belleza también podía brotar de lo roto, y cada vez que pasaba frente a él, María ponía la mano sobre la imagen de su hijo, y sonreía. Una mañana, mientras preparaba una nueva charla, María recibió una llamada que la dejó sin habla. Era de una mujer que vivía en otra ciudad, y que le confesó que uno de los 3 niños que María había salvado durante el incendio era ahora adolescente, y que preguntaba por ella constantemente. Durante años, aquella familia había vivido con miedo y vergüenza. Se mudaron, intentaron olvidar, pero el joven, cuyo nombre era Julián, siempre quiso saber quién había arriesgado su vida por él. «¿Quién es esa mujer de la que me hablan en voz baja?», preguntaba. Al enterarse, quiso conocerla de inmediato. El encuentro fue emotivo, silencioso, sagrado. Julián abrazó a María como si la conociera desde siempre. Ella lloró en sus brazos. Él le agradeció por haberle dado una segunda oportunidad. María le respondió: «No me debes nada, solo vive, vive con amor. Eso es todo lo que quiero». Desde ese día, Julián se convirtió en parte de la familia. Iba a los talleres, ayudaba como voluntario, y decía a todos: «Ella me salvó, y yo quiero ayudarla a salvar a otros». Era como si el ciclo se cerrara. La vida que María salvó, ahora ayudaba a salvar otras, porque cuando el amor verdadero toca una vida, su eco se multiplica como ondas en el agua. Una productora de televisión decidió realizar un documental sobre la vida de María. Grabaron durante semanas entrevistas, imágenes del barrio, talleres, archivos del incendio, pero lo más impactante fue una carta que María leyó frente a cámara. Era una carta que había escrito para su hijo Tomás, pero que nunca había leído en voz alta. Con voz temblorosa, leyó: «Hijo mío, si estás viendo esto desde algún rincón del cielo, quiero que sepas que no he dejado de amarte ni un solo día, que tu ausencia me dolió, pero tu luz me guió, que gracias a ti encontré propósito, y que aunque no pueda abrazarte, abrazo cada vida que toco, como si fueras tú». El equipo de filmación lloró en silencio. Cuando el documental fue transmitido por Televisión Nacional, se volvió viral. Millones lo vieron, compartieron, comentaron. Personas que nunca habían oído hablar de ella, de repente se sintieron parte de su historia. La historia de María dejó de ser solo suya, se convirtió en un símbolo de esperanza. Fue invitada a congresos, a escuelas, a universidades, y en cada lugar repetía una frase sencilla pero poderosa: «Perdí a mi hijo en un incendio, pero su luz salvó 3 vidas, y sigue salvando muchas más». Porque cuando el amor arde en el corazón de una madre, ni el fuego puede apagarlo. María decidió regresar al lugar exacto donde todo había comenzado, la casa donde vivía con Tomás antes del incendio. Ya no quedaban muros ni techos,
solo escombros cubiertos por hierbas, y un árbol que, sorprendentemente, había sobrevivido al fuego. Se arrodilló frente a sus raíces y colocó una pequeña cruz de madera, grabada con el nombre de su hijo. Allí, en silencio, recordó todo: el humo, los gritos, el miedo, pero también recordó el momento en que, entre el caos, sintió el impulso de salvar a otros. Ese instante en que eligió el amor sobre el dolor. Fue entonces cuando entendió que aquel lugar no era solo una cicatriz, más un punto de renacimiento. Con ayuda de amigos y voluntarios, María propuso convertir el terreno en un espacio de memoria y sanación, no solo para su hijo, sino para todas las familias que alguna vez perdieron algo o alguien en un incendio. Levantaron un pequeño parque, con bancos, flores, resistentes al calor, y una fuente central que nunca se apagaba. El día de la inauguración, muchas personas llevaron fotos de sus seres queridos. Había lágrimas, sí, pero también risas, abrazos y niños corriendo. El fuego que una vez destruyó, ahora daba lugar a la vida, al encuentro, a la paz. Y en medio de todo, María sentía que Tomás la miraba, no desde las estrellas, sino desde cada rincón de aquel nuevo jardín. Durante años, María había evitado hablar con una persona, el hombre que causó, por negligencia, el incendio. Era un vecino descuidado que dejó una fogata mal apagada en su patio trasero. Las autoridades lo procesaron, pero María nunca fue a testificar. El dolor era demasiado, pero el perdón no se trata solo del otro, sino de liberar el alma. Así que un día, con el corazón temblando, decidió buscarlo. Él vivía en otra ciudad, en completo aislamiento, sumido en la culpa. Cuando la vio, no pudo hablar, solo cayó de rodillas y lloró. María se sentó a su lado, no habló durante minutos. Luego dijo: mi hijo no volverá, pero he aprendido que el odio solo alimenta más fuego, y yo quiero apagar todo lo que me quema por dentro. Él la miró, incrédulo. No pidió perdón, no le salían las palabras, pero ella lo abrazó de todos modos. Ese acto sanó algo profundo, no solo en él, mas en ella misma. Al perdonarlo, recuperó una parte de sí que había estado encerrada en el resentimiento. Era como soltar una piedra que llevaba años cargando, y así, el perdón se convirtió en un nuevo acto de heroísmo. No se trataba solo de salvar vidas, sino también almas. Una universidad laica, de gran prestigio, invitó a María a hablar ante estudiantes de psicología y trabajo social. Muchos pensaron que sería una charla más, pero lo que vivieron fue una lección imposible de encontrar en libros. María no usó tecnicismos, habló con el alma, les contó sobre el trauma, la pérdida, la resiliencia, pero también habló de la importancia de escuchar, de no juzgar, de acompañar el dolor ajeno sin intentar solucionarlo. Les habló de Tomás como si aún estuviera allí, y los estudiantes, en lugar de tomar apuntes, lloraban en silencio. Una de las alumnas se acercó al final y le dijo: he aprendido más en una hora contigo que en 2 años de carrera. María sonrió, sabía que no tenía diplomas, pero su vida entera era una universidad de emociones, decisiones, sombras y luces. Desde entonces, varias universidades la invitaron como profesora honoraria. Nunca lo buscó, nunca lo soñó, pero su historia transformaba mentes y corazones. Y así, la mujer que una vez pensó que todo había terminado, ahora enseñaba al mundo cómo volver a empezar. Una noche, mientras cenaba con Julián y otros voluntarios, recibió una llamada de una organización humanitaria internacional. Le informaban que había sido elegida para recibir un premio por su impacto social. Es un reconocimiento a su valor, su entrega y su capacidad de transformar el dolor en amor, dijeron. El evento sería transmitido en vivo. Desde Nueva York, viajó acompañada de Julián, quien ahora era como un hijo adoptivo. Al llegar, se sintió abrumada por las luces, los vestidos, los discursos pomposos. Pero cuando subió al escenario, se quitó los zapatos.
Mi historia no necesita adornos, dijo, solo necesita ser contada con los pies en la tierra. Narró su verdad con la misma sencillez de siempre. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos, solo un silencio denso, profundo, seguido por un estallido de emociones, no solo por la historia, más por la forma en que había tocado cada rincón del alma del público. Al bajar del escenario, un reportero le preguntó qué sentía. Ella respondió: este premio no es mío, es de Tomás, y de cada persona que ha elegido amar, incluso cuando todo duele. Y mientras posaba para una foto, una mariposa blanca se posó sobre su hombro, como una señal, como una presencia. Los años pasaron, pero la historia de María nunca se apagó. Fundó una organización llamada Luz entre Cenizas, que operaba en varios países ayudando a víctimas de incendios y catástrofes. Los niños rescatados crecieron, muchos de ellos se convirtieron en voluntarios, inspirados por ella. Julián estudió psicología y creó un programa de atención para jóvenes con trauma post-incendio. Siempre decía: María salvó mi cuerpo y mi alma, ahora yo quiero hacer lo mismo por otros. Cada acción, cada proyecto, llevaba el sello invisible del amor que María había sembrado. En su ciudad natal, el Jardín de Memoria se convirtió en sitio turístico. Las escuelas llevaban niños allí para enseñar sobre empatía y resiliencia, y en cada rincón había un pequeño cartel con una frase que Tomás decía de niño: cuando alguien te abrace fuerte, quédate, ahí es hogar. María, ya mayor, caminaba con lentitud, pero su luz era más fuerte que nunca. Sabía que su hijo vivía en cada vida tocada, en cada historia compartida, en cada lágrima convertida en sonrisa, porque el verdadero fuego no destruye, ilumina. Cada año, cuando se acercaba el cumpleaños de Tomás, María sentía un nudo en el pecho. Era una mezcla de amor, tristeza y gratitud. Aunque su hijo ya no estaba físicamente, ella lo celebraba igual. Preparaba su comida favorita, ponía su música y colocaba flores donde antes estaba su cama. Pero ese año en particular fue distinto. Era su 10º cumpleaños póstumo, y María decidió hacer algo diferente: organizar una fiesta abierta al público, dedicada a los niños que habían perdido a sus padres en incendios. Invitó a decenas de familias, y cada niño tenía una vela con el nombre de alguien que ya no estaba. La fiesta fue una mezcla de risas y lágrimas. Hubo juegos, pintura, dibujos con mensajes para el cielo. Una pequeña niña, de unos 5 años, se acercó a María y le entregó un dibujo. Era un niño con alas, sonriendo entre las nubes. Dice mi mamá que allá arriba hay muchos niños felices, le dijo. María sintió un estremecimiento. Por un instante, creyó escuchar la voz de Tomás en el viento, como si riera con los otros niños, y comprendió que, aunque no pudiera abrazarlo, su esencia seguía brillando en cada sonrisa compartida. Aquel día, María volvió a casa con el corazón en paz, porque entendió que el amor no se apaga con la muerte, se transforma y continúa. Una tarde, ordenando una vieja caja en el ático, María encontró algo que la dejó sin aliento: una carta escrita por Tomás, días antes del incendio. Era un dibujo con palabras infantiles, doblado con cuidado. Decía: mamá, cuando yo sea grande, quiero ser como tú, quiero ayudar a la gente, y tener un corazón gigante como el tuyo. María cayó de rodillas, llorando como si fuera la primera vez. Aquella carta, guardada entre juguetes y polvo, era un mensaje del pasado, pero también del presente. Era como si su hijo supiera que, incluso después de su partida, ella seguiría siendo una luz para el mundo. Tomó la carta y la enmarcó. La colocó en la entrada de su casa, donde todos pudieran verla, no como una reliquia de dolor, sino como una promesa de amor eterno. Cada visitante leía las palabras de Tomás, y salía de allí conmovido, inspirado. La carta también fue publicada en revistas, periódicos, e incluso traducida a varios idiomas.
se convirtió en símbolo de esperanza para muchas madres que vivieron pérdidas similares. María no podía creer que un pedazo de papel escrito por un niño pudiera tocar tantas almas. Y así, lo que Tomás no llegó a enviar en vida, terminó viajando por el mundo, sembrando amor donde antes solo había cenizas. Durante un viaje humanitario a una región afectada por incendios forestales, María conoció a Elena, una joven madre que había perdido a su bebé de meses en una situación muy similar. Elena estaba rota, cerrada al mundo, sin fe ni rumbo. Nadie lograba acercarse a ella. María, con su experiencia, no intentó convencerla de nada, solo se sentó a su lado, en silencio, durante horas. Día tras día, a veces compartían miradas, otras, solo lágrimas, hasta que un día, Elena la abrazó con fuerza y dijo: ¿Cómo logras seguir de pie? María no respondió con palabras, solo tomó su mano y la llevó a un lugar donde habían plantado árboles en honor a los niños perdidos. Allí, le mostró un pequeño brote con el nombre del hijo de Elena. Ella no lo sabía, pero María lo había pedido especialmente. Ese gesto rompió el muro. Elena comenzó a hablar, luego a llorar, y después, a sanar. Con el tiempo, se convirtió en una de las voluntarias más activas de Luz entre Cenizas. Su dolor se transformó en motor para ayudar a otros, y así, los caminos de ambas mujeres, marcados por la tragedia, se entrelazaron para construir algo más fuerte que el fuego, la sororidad nacida del alma. Animada por quienes la rodeaban, María decidió escribir su historia, no como un testimonio trágico, sino como una guía emocional para quienes se enfrentan pérdidas devastadoras. Tituló el libro Donde el fuego no llega, y cada capítulo era una mezcla de vivencia, reflexión y mensaje de esperanza. El proceso de escribir fue catártico, revivió momentos oscuros, pero también redescubrió luces que había olvidado. Incluyó cartas, fotos, relatos de los 3 niños salvados, y el legado de Tomás. No buscaba fama, solo compartir lo que había aprendido en su camino. Cuando el libro fue publicado, se agotó en semanas. Llegaron testimonios desde todo el continente, madres, padres, hermanos, abuelos, personas comunes que encontraron consuelo entre las páginas. Muchos decían: este libro me salvó cuando sentí que todo había terminado. María fue invitada a ferias del libro, charlas, entrevistas, pero ella siempre repetía lo mismo: yo solo soy una madre que no dejó que el fuego me quitara el corazón. Su humildad conmovía a todos, y el libro, como un mensaje escrito en llamas de esperanza, quedó como legado para generaciones futuras. En un aniversario más del incendio, María organizó una ceremonia en el Jardín de Memoria, pero esta vez, invitó a todas las personas cuyas vidas se habían tocado. Gracias a esa tragedia transformada en amor, llegaron familias, bomberos, médicos, niños salvados, incluso personas que nunca había visto, pero que se habían inspirado en su historia. Cada uno encendió una vela y contó brevemente qué había cambiado en su vida gracias al ejemplo de María. Historias de superación, perdón, reconciliación. Era como ver las llamas, no destruyendo, sino iluminando caminos nuevos. María, ya con canas y pasos lentos, subió al pequeño escenario improvisado. Con voz firme, dijo: hoy no lloramos por lo que perdimos, hoy celebramos todo lo que pudimos construir con eso, porque el dolor no nos define, lo que hacemos con él, sí. Y en ese instante, las velas comenzaron a formar una palabra gigante sobre el césped: vida, porque al final, eso era lo que había nacido de las cenizas, una vida nueva, compartida, multiplicada. Esa noche, mirando al cielo estrellado, María susurró: gracias, hijo mío, tú fuiste mi fuego, ahora soy tu luz. El mundo está lleno de historias tristes, pero algunas, como la de María y Tomás, no terminan en la tragedia, terminan en transformación, en propósito, en un fuego que, en lugar de consumir,
enciende. Aquel niño que partió demasiado pronto, sin saberlo, cambió la vida de muchas personas. Y su madre, en lugar de rendirse, decidió ser el puente entre el dolor y la esperanza. Hoy, los 3 niños que María salvó crecen con la memoria viva de quien les dio una segunda oportunidad. Son testigos vivientes de que, incluso, entre ruinas, puede brotar algo hermoso. La historia de Tomás no terminó en el incendio, comenzó ahí, como chispa de un movimiento, de una misión, de una nueva forma de amar. María entendió que el fuego puede destruir paredes, pero no corazones, puede apagar luces, pero no almas, y al compartir su historia, sembró semillas de compasión por todo el mundo, porque el verdadero milagro no fue solo salvar 3 vidas, fue no perder la suya en el proceso. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, una sola persona puede marcar la diferencia, que el dolor no nos define, lo que hacemos con él. Sí, que hay personas que, sin capa ni poderes, son héroes reales. Y si llegaste hasta aquí, tú también eres parte de este legado, porque al escuchar, sentir y compartir, mantienes viva la llama de Tomás, esa llama que jamás se apaga. ¿Te conmovió esta historia tanto como a nosotros? Entonces suscríbete ahora al canal, porque aquí compartimos historias que transforman corazones. Dale like si alguna parte de esta historia tocó tu alma, y por favor, déjanos un comentario contándonos qué sentiste, o comparte tu propia experiencia si has pasado por algo parecido. Tu voz puede ayudar a otros, así como esta historia te ayudó a ti. Recuerda, no estás solo, y siempre, siempre hay una luz, incluso entre las cenizas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, no olvides, ama fuerte, perdona pronto, y nunca dejes que el dolor apague tu luz. Hasta la próxima.